Hola a todos. En este vídeo vamos a estar resolviendo unos cuantos ejercicios sobre áreas y perímetros y además voy a hacer un experimento. Lo que haré será poner uno o dos ejercicios de estos mismos que estamos haciendo aquí en el examen y quiero ver cuál es el porcentaje de alumnos que los resuelven en el examen. Te animo a que dejes en comentarios el porcentaje con tu predicción. Sin más, vamos con el primero, que tenemos que calcular el área y el perímetro del cuadrado que está escrito en la figura. Para estos ejercicios os voy a recomendar que os escribáis las fórmulas de las áreas y de los perímetros cuando las haya. ¿Por qué? Pues porque así os vais a poder ir quedando en vuestra cabeza con esas fórmulas de un modo más sencillo. Por otro lado, en muchos de los ejercicios nos falta un dato y ese dato lo vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras. He hecho un short en el canal por si todavía tienes algún problema con el teorema de Pitágoras. En este caso, si vosotros os dais cuenta, tenemos que el lado del cuadrado está dentro de este triangulito, que es un triángulo que tiene catetos 8 y 6. Fijaos que L al cuadrado será 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Con eso podemos sacar cuánto vale L y completar el problema que nos piden. Tendríamos que L al cuadrado será 64 más 36, sumamos y tenemos 100. Y recordad que cuando queremos despejar L teniendo L al cuadrado, lo que hacíamos era la raíz cuadrada de 100. En este caso será 10 y no os olvidéis las unidades, 10 centímetros. Si ahora queremos calcular el área, fijaos que el área es L al cuadrado y lo que no vamos a hacer es hacer 10 al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, ya sabíamos que L al cuadrado es directamente 100. Así que área son 100 centímetros cuadrados. El perímetro será 4 veces L, así que tenemos en este caso que son 40 centímetros. Y con esto resolvemos este ejercicio. Vamos ahora con el perímetro y el área de unas figuras un poquito más complicadas. En el A es un trapecio rectángulo porque tiene un ángulo recto y si recordáis el área del trapecio es la suma de las bases, tanto la mayor como la menor, multiplicadas por la altura dividido todo entre 2. El perímetro no tenemos fórmulas porque simplemente sumamos sus lados. Aquí nos falta un dato y es el dato de la altura. Esta h no sabemos cuánto mide, pero una vez más vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Si os dais cuenta, nosotros tenemos esta misma cantidad aquí, es la h, y tenemos un triángulo rectángulo que se nos ha formado, que dibujo en rojo. La hipotenusa vale 5, el lado que nos falta vale 3 centímetros. ¿Por qué sé que son 3 centímetros? Porque la base mayor son 8 y la base menor son 5. Simplemente resté 8 menos 5 para obtener ese 3. Tenemos que 5 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 3 al cuadrado. Recordad siempre que en el teorema de Pitágoras la hipotenusa va sola y los catetos van al otro lado. Tendríamos 25 es igual a h al cuadrado más 9, con lo que h al cuadrado será 25 menos 9, que serían 16. Una vez más hacemos la raíz cuadrada de 16 y tenemos que la altura y el lado que nos faltaba son 4 centímetros. Con eso vamos a tener que el área son 8 más 5 multiplicado por esos 4 centímetros de altura partido por 2. Lo que haré será 4 entre 2, 2 por 13, 26 y estamos hablando de centímetros cuadrados que nunca nos olvidaremos poner. El perímetro, pues simplemente vamos a sumar todas las cantidades que tenemos. Tenemos 5 del lado oblicuo, 5 de una base, 8 de la otra base y los 4 de la altura. Y esto me están saliendo 22 centímetros. En el apartado B tenemos una figura compuesta por un hexágono regular y dos triángulos. Estos dos triángulos vamos a asumir que son triángulos equiláteros. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar Pitágoras de nuevo porque la altura de los triángulos no la conocemos y la apotema del hexágono regular tampoco la conocemos. Pero el proceso es muy parecido en los dos casos, porque si nosotros tenemos un triángulo equilátero, lo que sabemos es que todos sus lados son iguales. Así que, por ejemplo, tendríamos 4 en todos los lados. Si nosotros ahora
hacemos la altura de ese triángulo, lo que obtenemos es un triángulo rectángulo en el que tendremos 4, 2 y esa altura. Este mismo proceso va a funcionar exactamente igual con el hexágono regular, en el que tendremos un triángulo equilátero y la altura es lo que conocemos con el nombre de apotema. Si yo saco ese triángulo fuera, lo que voy a obtener es mi apotema, tendremos 6 centímetros y el otro lado son 3 centímetros, justamente la mitad. Si recordáis las fórmulas, en el área del polígono regular es perímetro por apotema partido por 2. Si no recordarais esta fórmula, lo que podéis hacer es calcular el área del triángulo este que he puesto en rojo y multiplicarlo, en este caso, por 6, porque habría 6 de esos triángulos. Recordad también que en el hexágono regular es el único polígono regular que está formado por triángulos equiláteros. El resto de polígonos regulares, los triángulos serán isósceles. Tenemos que el área, por otro lado, de los dos triángulos es base por altura partido por 2 y he puesto S2 porque tenemos en este caso dos triángulos, no porque venga en la fórmula. La fórmula solamente es base por altura partido por 2. El perímetro simplemente multiplicaremos un lado por 6 porque son 6 lados en el polígono regular y los 4 centímetros los multiplicaremos también por 6 porque hay 3 por un lado y 3 por otro. Así que el perímetro no da mucho problema. Vamos a calcular primero Pitágoras para hallar los lados que nos faltan y tendremos 4 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 2 al cuadrado. Voy a hacerlo un poco más rápido. 4 al cuadrado son 16, 2 al cuadrado son 4 y cuando lo reste tendré 12. 12 es h al cuadrado, con lo que h será raíz de 12. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos dejar el raíz de 12 tal y como y dejar las cuentas indicadas o simplemente con una calculadora vamos a calcular el raíz de 12. Voy a ponerlo aproximadamente a 3,5 centímetros. Por otro lado, exactamente igual con el otro triángulo para calcular la apotema del hexágono. Tenemos 6 al cuadrado es a al cuadrado más 3 al cuadrado. Haciendo las cuentas un poquito de cabeza, tengo 36 y 9. Los resto y serán 27. A cuadrado 27. Si necesitas hacer las cuentas más despacio, en un papelito ponlo y sin problemas. Y a raíz de 27. Recuerda que el a lo dejamos ya sin cuadrado cuando hacemos la raíz cuadrada. Lo que estamos haciendo realmente es hacer la raíz cuadrada tanto a un lado como al otro para conseguir sacar quién es ese a. La raíz cuadrada de 27 nos sale aproximadamente 5,2 centímetros y esos son los datos que vamos a utilizar a la hora de calcular las áreas. Me vengo a las fórmulas que teníamos arriba y teníamos que el perímetro del hexágono sería 6 por 6, 36, multiplicado por esa apotema que nos salió 5,2 y dividido todo entre 2. Para hacer las áreas de los triángulos quitaré esos doses y simplemente voy a multiplicar la base por altura. La base son 4 y la altura es esos 3,5 que hemos hallado. Bueno, pues si hacemos un poquito de cuentas, tendremos que un área son 93,6 centímetros cuadrados y la otra son 14 centímetros cuadrados. Sumando las dos, tenemos un total de 107,6 centímetros cuadrados. Por otro lado, los perímetros, habíamos visto que uno era 36 centímetros, el del hexágono, y ahora multiplicamos por 6 esos 4 para obtener 24. En total estamos teniendo 60 centímetros del perímetro de esta figura. Estos dos ejercicios de calcular la superficie de un octógono regular inscrito en un cuadrado son un poquito más complicados. Cuando se compliquen los ejercicios, yo os aconsejo, siempre que se pueda, hacer un dibujo a ver si nos aclaramos un poco. Ahí tenemos nuestro dibujo del octógono inscrito en un cuadrado. Inscrito, digamos que es metido dentro. Nosotros tenemos, por un lado, que hay, valga la redundancia, el lado del octógono y por otro lado tenemos dos cantidades que son iguales pero no sabemos cuánto es, de hecho son iguales por todos los lados, que lo vamos a llamar X. En el 129 lo que nos están diciendo es que el lado del cuadrado mide 4 metros. Es decir, que todo esto
serían 4 metros. Vamos a ver cómo somos capaces de sacar quién es el X o quién es el lado para calcular el área. Lo que vamos a hacer en el área es calcular todo el área del cuadrado y restarle el área de esos pequeños triángulos que tenemos a cada uno de esos lados. Así que si sacamos cuánto vale X, ya será suficiente para obtener el área que nos piden. Si os dais cuenta, el lado también viene aquí. ¿Y qué vamos a utilizar una vez más? Pues una vez más vamos a utilizar Pitágoras. Tenemos Pitágoras que está un X y es el lado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el lado al cuadrado será X cuadrado más X cuadrado. Es decir, el lado al cuadrado será 2 veces X cuadrado y haciendo raíces cuadradas tendremos que el lado es la raíz de 2 multiplicado por X. ¿De qué me está sirviendo eso? Pues si os dais cuenta, los 4 metros que tenemos de lado es igual a L más 2 veces X. Tengo 2 veces X, tengo una L y todo eso es igual a 4 metros. Entonces, como esos 4 metros y como L es raíz de 2X, si sumamos otras 2X tenemos que eso es igual a 4. ¿Cómo despejamos? Pues despejaremos sacando factor común X, raíz de 2 más 2, y eso es 4, y la X es 4 partido raíz de 2 más 2. Esto es un poco complicado, así que vamos a coger la calculadora y vamos a hallar cuánto vale eso en total. Cuidado al hacer las cuentas, si ponéis en la calculadora 4, 2 puntos, raíz de 2 más 2, os va a dividir solo entre raíz de 2. Si lo hacéis del tirón en la calculadora, tenéis que poner el denominador entre paréntesis. Esta cantidad me está saliendo aproximadamente 1,2 centímetros. 1,2 centímetros. Con esos 1,2 centímetros ya estamos en condiciones de sacar cuál es el área de los 4 triángulos que me sobran del cuadrado. Entonces, si os dais cuenta, el área, que es base por altura, tenemos que es X por X. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un triángulo rectángulo de este modo, la X y la X funciona un cateto como base y el otro como altura. Entonces multiplicaremos 1,2 por 1,2 o lo elevaremos al cuadrado, casi mejor, y lo dividimos entre 2. Me está saliendo aproximadamente 0,7. Este área es 0,7 metros cuadrados. ¿Cómo calculamos ahora el área del octógono? Pues finalmente el área del octógono es el área del cuadrado que tenemos grande menos 4 áreas del triángulo, porque tenemos que nos sobran 4 triángulos. El área del cuadrado son 16 metros cuadrados. Los 16 metros cuadrados de 4 por 4, lado por lado. Ahora tendríamos que multiplicar el 0,7 por 4 para obtener 2,8 metros cuadrados y finalmente tenemos un resultado de 13,2 metros cuadrados, que es el área del octógono que nos pedían. En el ejercicio 130 tenemos un caso muy parecido, el dibujo es exactamente igual, no nos dicen que está inscrito en un cuadrado, pero sabiendo cómo funcionó el ejercicio 129, ahora lo vamos a poder inscribir en un cuadrado igual, y el área va a ser mucho más sencilla de calcular. En este caso, lo que nos dan de dato es que L son 2 centímetros, pero vamos a poder calcular, ya sabemos que con Pitágoras, cuánto va a ser esa X. Cuando tengamos la X, vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a calcular el área del cuadrado que inscribe, vamos a restarle 4 triangulitos y tendremos el área del octógono. Una vez más Pitágoras, 2 al cuadrado será x al cuadrado más x al cuadrado. Sumamos las 2x al cuadrado, entonces 4 será 2x al cuadrado, con lo que dividiendo entre 2, x al cuadrado será 2, y haciendo la raíz cuadrada, la x es raíz de 2. Una vez más, el área de un triángulo es base por altura, los catetos en un triángulo rectángulo funcionan uno de base y otro de altura, raíz de 2 por raíz de 2 dividido entre 2. En este caso raíz de 2 por raíz de 2 es 2, entre 2, 1, así que tenemos que cada uno de los 4 triangulitos
mide 1 centímetro de área. Si queremos saber cuánto es el lado del cuadrado, lo que vamos a hacer es sumar 2, que es el lado del octógono, y raíz de 2 dos veces, es decir, 2 veces raíz de 2. ¿Por qué? Porque el lado del cuadrado era L más X y más X, y cada uno de los X tenéis ahí, que es raíz de 2. Vamos a poner unos decimales en esa cuenta para que asuste un poquito menos esa raíz de 2, y tendríamos que multiplicar el raíz de 2 por 2 y sumarle otras 2 unidades. Tenemos aproximadamente 4,8 centímetros. Ese es el lado del cuadrado. Y ya sabéis cómo funcionan las cosas. Entonces, el área del octógono será el área del cuadrado menos 4 veces el área de esos triángulos. El área del cuadrado es 4,8 al cuadrado, y ahora le restamos las 4 unidades que miden el área de todos esos triangulitos. Y ahora le restamos las 4 unidades que miden el área de los 4 triángulos en total. Haciendo las cuentas, vamos a obtener un resultado final de 19,3 centímetros cuadrados.